Lo que he vivido con este caso no lo he vivido jamás, ni los años que estuve dedicado con bastante eficacia a denunciar el crimen de Estado de los GAL durante los gobiernos de González. Uno lo que piensa ante lo que estamos hablando es, me van a tumbar el episodio. Bueno, esperemos que no. ¿A qué? Melchor Miralles, ¿cómo está usted, caballero? No, si me llamas de usted me voy. Vale, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro fantástico. Aquí, ¿cómo no me voy a encontrar? Yo me pongo en contacto contigo porque veo que en su momento, creo que estamos hablando de noviembre del año pasado, de noviembre de 2022, Disney Plus va a estrenar un documental. Una serie documental. De nombre... es que siempre me sale Va por vosotras, pero no sé. No, en el nombre de ellas. En el nombre de ellas. Yo esperé con muchas ganas, me enteré de ese lanzamiento con bastante tiempo de antelación, estuve esperando con ansia y cuando llega el día de la supuesta emisión del primer episodio de esa serie documental, me encuentro con que no aparece nada en el navegador de Disney Plus. Busco información, dicen que, bueno, que ha habido una serie de flecos y de cosas que tienen algún tipo de error por el cual todavía no se estrenó, pero que se estrenaría unos días después. Estamos a 24 de enero de 2023 y yo no sé nada de ese documental. Bueno, pues esa es una serie documental de 4 capítulos, producida por la productora Señor Mono, del que yo soy coproductor ejecutivo, sobre el caso Cote Cabezudo, que es un asunto terrible de abusos sexuales y pornografía infantil, en el que hay 21 víctimas, 21 mujeres, que no es palabra contra palabra, porque Cote Cabezudo era un fotógrafo que grababa en vídeo los abusos sexuales que practicaba y los colgaba en páginas de pornografía. Y por lo tanto son abusos sexuales que están grabados en vídeo. Después de 9 años de una instrucción judicial vergonzosa que ha revictimizado a estas mujeres, bueno, pues nosotros pusimos en marcha este documental y la compañía Disney compró este documental y lo pagó, como debe ser, y anunció que lo estrenaba el 23 de noviembre de 2022, hizo un tráiler, hizo una campaña con sus medios, en sus redes sociales, en su página web, a sus abonados, y el día que tenía que estrenarse no se estrenó. Inicialmente Disney lo que hizo fue guardar silencio, no dar ninguna explicación. A la productora... ¿Os enteráis? Perdona, Melchor, ¿os enteráis el mismo día? El día del estreno veis que no aparece y decís, ¿y esto? Sí. Y entonces nos dicen, no, que ha habido nos cuentan distintas milongas, que ha habido unos problemas técnicos, unas explicaciones peregrinas, y a los medios de comunicación, porque Disney distribuyó esta serie a un montón de periodistas que escriben de asuntos de plataformas y televisión y tal, y que vieron la serie. Y entonces, al ver que no se estrenaba, los periodistas pues llamaban a Disney y dicen, oye, ¿qué pasa con esto que no se ha estrenado? Y entonces Disney se inventó una excusa barata, que era que había habido discrepancias con la productora. Cuando durante más de un año de trabajo de producción, Disney aprobó cada guión, visionó cada capítulo, terminado el capítulo 1, dijo, fantástico, vamos a por el segundo, terminado el segundo, fantástico, vamos a por el tercero. Lo aprobaron paso por paso y
la productora del señor Mono tiene acreditado documentalmente todo esto y por lo tanto no había habido ninguna discrepancia. Y no solo no había habido discrepancia, sino que habían aprobado cada paso durante la producción del documental y habían trasladado que era un trabajo fantástico, un nivel de producción elevadísimo y una historia potentísima. Y no lo estrenaron y tomaron la decisión de devolver el 100% de los derechos a la productora. Es decir, los responsables de Disney, el señor Vincent Sordou y el señor Simon Anselm, tomaron la decisión de no emitir una serie documental que habían contratado, que habían pagado y que habían anunciado y devolver los derechos a la productora, que es algo insólito que no hay ningún otro precedente conocido. ¿Y con ese dinero qué ha pasado? Pues que con ese dinero la productora, señor Mono, ha pagado 1 año y medio de trabajo de una producción complejísima y eso es lo que ha pasado. Que claro. Quiero decir que el pago está hecho, el trabajo está pagado, vale. Sí. Vosotros... Sí, no hay ninguna compañía en el mundo y es un producto que no es barato producir. Claro. Y producir bien un producto de esta complejidad, más de 1 año de trabajo, no es barato y no hay ninguna compañía en el mundo, ni rica ni pobre, que abone una cantidad importante por un producto y que después no lo emita. Ya. Y desde que no se emite hasta que os dicen definitivamente, no, es que no lo vamos a emitir, os devolvemos los derechos, ¿cuánto tiempo pasa y durante cuánto tiempo se están dando rodeos y dando largas al final, echando balones fuera? Bueno, pasaron unos días, no te puedo precisar exactamente la fecha, pero pasaron semana y pico. Y tú tienes, imagino, una teoría o conocimiento de qué es lo que hay detrás de esto. Bueno, yo lo que tengo es la experiencia de 9 años de investigación de este caso en absoluta soledad. Ningún medio de comunicación se ha ocupado de este caso. El feminismo institucional ha mirado para otro lado, ha dejado tiradas a las víctimas y ha habido este fotógrafo Cote Cabezudo. No es que un día se le fue la cabeza o se encaprichó con una de sus modelos, no, este es un señor que estuvo 30 años abusando de mujeres y era un tipo que contaba con una formidable protección en ámbitos judiciales, en ámbitos políticos, en ámbitos periodísticos, empresariales, y las víctimas se pusieron en comunicación con todos los periodistas conocidos de España, con todos. Cualquier nombre que te venga a la cabeza, contactaron con él y con ella. Y solo hubo un periodista que las atendió, que fui yo. Y caro me ha costado porque en muchos sitios fui censurado. En televisión española, en el programa de Jesús Cintora, que es un periodista que ahora va de bolo en bolo presentando un libro titulado No quieren que lo sepas. Pues Jesús Cintora, yo iba a la tertulia que él presentaba en televisión española todas las semanas. Una semana salió el asunto de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y en un momento dado, hablando de los abusos sexuales y habiendo tomado una posición nítida de crítica y de exigencia de investigación de esos casos, le planteé y digo, oye, a mí lo que me sorprende es que cada semana hablamos de abusos sexuales en la Iglesia, en el periódico El País sucede lo mismo, y que nadie hable de un caso
que es el caso de Cote Cabezudo, en el que hay 21 víctimas que llevan 9 años de calvario judicial, en la que el acusado, el violador y pornógrafo infantil, hubo 9 vistas en el juzgado en el que la acusación, en representación de ellas, solicitaba su ingreso en prisión. Durante 9 veces la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo denegó el ingreso en prisión de este hombre, y hasta que la jueza instructora fue apartada por la audiencia de la investigación de este caso por no cumplir con su obligación de investigar los delitos, y se dedicó a proteger a Cote Cabezudo. Entonces, si me preguntas por qué Disney ha tomado esta decisión, bueno, solo Disney puede responderlo. Si me preguntas a mí, después de haber todo lo que he vivido, en el caso de que cantaba del programa de Cintora, me interrumpió, me dijo que no era el asunto del que se estaba hablando, metió un vídeo o una publicidad, y al terminar el programa me dijeron que no volviera. En el programa de Risto Mejide, en 4, también saqué el asunto de Cote Cabezudo porque se estaba hablando de abusos sexuales, y me interrumpió inmediatamente Risto Mejide, metió también una publicidad o un vídeo y me dijo que no era el tema del que se estaba hablando y que no podía hablar de Cote Cabezudo. Entonces, pues intuyo que la compañía Disney ha recibido algún tipo de presión para no emitirlo. No tengo pruebas, pero la experiencia de 9 años denunciando en soledad mediática y social absoluta este caso y apoyando a estas mujeres, pues no creo en las casualidades, y conozco el negocio del audiovisual, y no hay cadena o plataforma que compre un producto para no emitirlo. Y después, otra casualidad es que creo que fue al día siguiente de la fecha de estreno, que no se produjo, el gobierno anunció unos beneficios fiscales para las plataformas, entre ellas para Disney. Y no creo tampoco que fuera casualidad, porque una de las personas claves en la estructura de protección con que contaba Cote Cabezudo era O'Donnell Orza, durante muchísimos años alcalde de San Sebastián, que fue mano derecha de Pedro Sánchez y diputado socialista. Por lo tanto, no creo en las casualidades. Ahora, si me dices, ¿tengo pruebas? No. Es interesante esto que dices también, para darle un golpe de realidad a la audiencia y a los espectadores en un momento en el que abundan los periodistas justicieros, ¿no? Los vamos a contarte lo que no quieren que sepas, nosotros te vamos a desvelar la verdad. Bueno, pues esto que tú me estás contando no parece ir en la línea de todas esas, ¿cómo decir?, actuaciones o comportamientos que ellos claman tener, ¿no? Bueno, en el caso de Jesús Cintora es evidente, ¿no? Ya te digo, él ejerce se autodenomina progresista, da lecciones de democracia y de honestidad al personal, escribe un libro, no quieren que lo sepas, y este caballero que va dando estas lecciones, pues a mí personalmente me impidió hablar de este caso con la gravedad que tiene, y me despidió fulminantemente. No, bueno, y ni siquiera yo no estaba pensando en Cintora, estaba pensando en otros Bueno, a mí espacios. Me gusta dar nombres cuando los tengo. Estaba pensando, pero te digo, yo en mi cabeza estaba pensando en otros espacios que conozco que se supone que se dedican justo a esto, a investigar casos como este. Tenemos que recordar que estamos hablando de un caso en el que las denuncias hablan de
una violación continuada de menores, pornografía de menores, etcétera, Bueno, etcétera. y Quiero Cote decir... Cabezudo ha sido condenado Ujú. por la audiencia de San Sebastián, en una sentencia que a mí me pareció bastante mejorable, pero ha sido condenado a 28 años de prisión y por lo tanto se puede decir, porque hay una sentencia que lo avala, que es un violador y un pornógrafo infantil. Y después, como anécdota por el tema de los medios, yo en este caso he vivido cosas que fíjate que llevo años, porque ya soy bastante mayor, tratando temas delicados, pero lo que he vivido con este caso no lo he vivido jamás, ni los años que estuve dedicado con bastante eficacia a denunciar el crimen de Estado de los GAL durante los gobiernos de González. Por ejemplo, la Sexta, la cadena de televisión La Sexta, del grupo A3 Media, me llamó una reportera de La Sexta diciendo: oye, Melchor, estoy interesada en hacer un reportaje sobre el caso de Cote Cabezudo. Y yo, pues fenomenal, me parece muy bien. Digo, tú dirás si puedo ayudarte en algo. Y dice, no, era para ver si me podías dar el sumario del caso, que me han dicho que tú lo tienes. Y me quedé petrificado. Digo, es la primera vez en mi vida. O sea, que llamar una periodista a un periodista. Y entonces yo dije, oye, pues igual que yo lo he conseguido, que sí es verdad que lo tengo, pues consíguelo tú, ¿no? Yo no trabajo para La Sexta. Bueno, y me insistió y dije, bueno, pues mira, te lo voy a dar. Me tienes que dar un tiempo porque tengo que tachar del sumario los nombres de las víctimas, porque no pueden salir a la luz, y después tengo que tachar algunas cosas que podrían permitir identificar a mi fuente de información, a quien me lo ha facilitado. Y dije, entonces me va a llevar unos días, pero yo te pasaré el sumario. Dediqué mi tiempo a tachar los nombres de las víctimas, direcciones, etcétera, los datos que no podían ser publicados, y la envié un WhatsApp y dije, oye, ya tengo el sumario preparado para dártelo, quedamos cuando tú quieras, porque yo tengo interés por que este caso sea conocido, no por mí, sino por las víctimas, que necesitan que se las escuche y que se conozca su caso. Hasta hoy. Ostras. Ni siquiera me respondió al mensaje. Ostras. El programa de Susana Griso, yo tenía entonces una productora de televisión, le ofrecí hacerles un reportaje, me dijeron que no, y les dije, bueno, pues si no queréis comprarme un reportaje, os puedo facilitar la información para que vosotros hagáis algo y tratéis este asunto que tiene enorme gravedad. Me dijeron que no. Las víctimas se dirigieron ya te he dicho antes, a todos los periodistas, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, al País, al Mundo, al Confidencial, a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas relevantes de España, y nadie les respondió. O sea que esto, el bloqueo, los obstáculos o como se le quiera llamar, tienen que venir de muy arriba, de muy arriba. Sí, sí, ya digo, porque hay gente importante. En el documental se reproduce un vídeo de una de las declaraciones de Cote Cabezudo en las que él mismo dice que está muy preocupado porque le han quitado los discos duros, y dice, y ahí hay imágenes de personas muy conocidas que no pueden ver la luz y me preocupa que puedan salir imágenes de las que me han sido incautadas. Y dice, porque yo he hecho fotografías de desnudos
de políticos, periodistas, militares, policías, ertzaines. Esto lo dice el propio Cote Cabezudo en lo que era evidente que era un aviso a navegantes, ¿no? Joder, sí, eso lo he visto, he tenido la oportunidad de ver el documental, la verdad es que pone la piel de gallina. Uno lo que piensa ante lo que estamos hablando es, me van a tumbar el episodio, me van a tumbar el podcast, van a hacer algo. Bueno, yo lo pensaba, claro, digo, ¿qué van a hacer? Bueno, esperemos que no. ¿A qué? Claro, yo no sé, tú estás más al tanto de cómo operan ellos. Yo a la vista de... Bueno, ellos no se paran en barras. A mí personalmente yo no voy de víctima, pero esto me ha costado no tener ahora mismo espacio en ningún medio de comunicación. Un veto absoluto. Y lo único que sí te puedo decir es que el documental lo va a ver todo el mundo, y lo va a ver todo el mundo muy pronto. Eso es lo que te quería preguntar. No sé si van por ahí los tiros, pero tú, por ejemplo, podrías publicarlo en internet por tu cuenta. Sí. El 100% de los derechos han revertido en la productora. Uh-huh. Y la productora, señor Mono, que ha hecho un trabajo impecable, y yo como coproductor ejecutivo tenemos un compromiso con estas mujeres que han sido muy valientes dando la cara en ese documental, y tenemos un compromiso para que este documental lo vea todo el mundo, y lo va a ver todo el mundo muy pronto. Entiendo que no puedes adelantar cómo. No. Vale. ¿Cómo llega el caso a ti? Dices que te llaman, se ponen en contacto contigo las víctimas. Se pone en contacto conmigo una víctima, uh-huh, y me cuenta la historia. Y entonces me dice, ¿te interesaría informar de esto? Y digo, vamos a ver, si lo que me estás contando es verdad, ten la certeza de que voy a ocuparme del asunto, lo voy a investigar y lo voy a contar. O sea, una vez que lo tenga comprobado. Y a partir de ahí pues me puse a trabajar, que era mi obligación, y he cumplido con mi obligación, y que era la de investigar, aportar luz y dar visibilidad a este caso, y en ese sentido yo he tenido un compromiso profesional, y después ya un compromiso hasta personal con estas mujeres que han confiado en mí y que se han sentido terriblemente solas al ver que ningún otro medio de comunicación ha dedicado espacio a denunciar esto. Y igual que digo, el feminismo institucional, solo ha habido una asociación feminista de Irún, casualmente una asociación feminista que no recibe subvenciones públicas, que es la única, y que no es muy conocida, que es la única que ha estado al lado de las víctimas. Ellas han llamado a la puerta de todas las asociaciones feministas que conocen. Y nada. Vamos a ver, ellas y su abogado Mario Díez han llamado a todas las puertas que podían llamar, y todas se han cerrado. Y después, tanto el abogado Mario Díez como yo hemos recibido todo tipo de presiones, demandas. La jueza instructora que hizo, insisto, una instrucción lamentable hasta el punto de que la apartó la audiencia del seguir investigando el sumario, presentó una querella contra el abogado Mario Díez, que por difamación, ¿no? Que fue por injurias y crímenes, que fue condenado a pagarle 60.000 euros a la magistrada, en una sentencia que ha recurrido, que estoy seguro de que ganará. O'Donnell Orza, junto a Yolanda Domeño y María Victoria Cinto, magistradas de San Sebastián,
nos pusieron una demanda por injurias y calumnias, tanto a Mario Díez como a mí, que la perdieron, que el juzgado la archivó porque decía que primaba el derecho de los ciudadanos a recibir información y de un hecho tan relevante y tan grave como este. Y han sido presiones por tierra, mar y aire. Yo cuando tenía una productora, que ya no tengo, que se llamaba Acuerdos de Atar, Mediaset me compró un reportaje de 1 hora sobre el caso, centrado en la estructura de protección de Cabezudo y el papel que jugaba O'Donnell Orza, al exalcalde de San Sebastián, y hice el reportaje, me lo pagaron y jamás se emitió. O sea que el caso de O'Donnell Orza no es que yo diga que protegía a Cote Cabezudo, o sea, el Ayuntamiento de San Sebastián, siendo alcalde O'Donnell Orza, financiaba exposiciones y libros de Cote Cabezudo, y en la página web en la que Cote Cabezudo distribuía pornografía infantil, cuando tú entrabas en esa página, lo primero que veías era un faldón que se llama, la parte inferior, una foto de O'Donnell Orza, que era el fotógrafo de cabecera de O'Donnell Orza, era Cote Cabezudo. Y después tenía una ventanita a la página en la parte izquierda, en la que ponía clientes, Ayuntamiento de San Sebastián, en una página de pornografía infantil. Y en esa declaración que en la que se intuía que había un aviso para navegantes, y él decía que tengo fotos de desnudos de políticos, militares, famosos presentadores de televisión, actores de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo eso también lo relaciono con algo que cuenta una víctima, y es de cuando en cuando venía gente a esas sesiones con nosotras. Esa es la clave. O sea, entiendo que no es tanto, no, tengo fotos artísticas de desnudos de un político. Y creo que ahí es donde está la clave, el quid. Sí. Y ahora Cote Cabezudo está cumpliendo condena en la prisión de Martutene, y Cote Cabezudo ya ha lanzado avisos de que o se ocupan de él o que terminará cantando. ¿O se ocupan de él, de que lo saquen de ahí? O porque tengo entendido que no vive mal dentro, lo cual también supongo que tiene relación con todo esto que estamos... No, vamos a ver, con eso hay leyendas. Yo conozco bien el mundo penitenciario. Sí. Lo conozco bastante bien por razones profesionales, y no hay nadie que esté preso que esté bien. Y después no hay prisiones de 5 estrellas. No, pero sí hay presos con privilegios. Pero sí hay presos, exacto, que tienen privilegios que no tienen otros presos. En el caso de Cote Cabezudo, está destinado en la enfermería de la prisión de Martutene, lo cual le permite dormir en una cama, no en un catre de una celda. Tiene una ducha para él solo, no tiene que compartir una ducha con todo un módulo, y tiene un destino remunerado en el que trabaja de ayudante de los médicos de la prisión. Y es habitual, no en Martutene, en muchas prisiones de España, que son destinados a la enfermería presos condenados por delitos sexuales. Y es frecuente en el mundo penitenciario que esos presos con delitos sexuales ejercen de chivatos de los funcionarios. Y en ese sentido, pues Cote Cabezudo dispone de algunos privilegios que no disponen otros presos,
pero está en la cárcel. Quiero decir... Ya, pero dispone de esos privilegios por ser agresor sexual, porque tú estás diciendo que es común. No, a eso voy. No. Dispone de unos privilegios de los que no disponen otros presos. Y ahora está pendiente de que el Tribunal Supremo, el día 23 de febrero, se reúne para deliberar sobre los recursos contra la sentencia. El abogado de las víctimas ha presentado un recurso para que aumenten la condena. El fiscal del caso quería presentar un recurso en la misma línea y la Fiscalía del Tribunal Supremo se lo ha prohibido y ha dicho que no va a recurrir, y la defensa de Cote Cabezudo pide la absolución. Entonces vamos a ver qué decide el Tribunal Supremo, y también no sería descartable que obtenga alguna rebaja en aplicación de la ley del sí o sí. Yo evidentemente no te voy a preguntar nombres, pero ha llegado tú pregúntame lo que quieras. ¿Te ha llegado algún soplo de a este hombre, a Cote Cabezudo, le incautan varios discos duros? Él, como decíamos antes, asegura tener fotos y vídeos en los que están implicados políticos, no sé si futbolistas, actores de cine, militares, policía, etcétera, etcétera. ¿Tú has escuchado algo de algún nombre cuyo material hayan visto, cuyo material esté en esos discos duros? Sí. Alguien importante. Sí. Alguien que tú digas, entiendo que si esa persona sale ahí, esté pasando todo lo que está pasando ahora. Sí. ¿Qué podríamos decir ¿qué me podrías decir a mí para darme una pista sin dar nombres respecto a de quién o quiénes estamos hablando? Bueno, de alguien muy conocido. De alguien muy conocido. Por todos. O sea, cualquier persona que nos esté viendo ahora probablemente conozca a... Con seguridad absoluta. Joder. Con seguridad absoluta. Y después es importante, y se ve en el documental, que, o sea, Cote Cabezudo, hay un primer registro que tardó muchísimo la jueza en practicarlo, cuando era lo primero que había que hacer en una investigación de un tipo acusado de violación y de distribución de pornografía infantil. Lo primero es incautarle sus discos duros, sus ordenadores. Entonces, eso es tremendo. Hubo un primer registro en el que se llevaron algunos discos duros, pero seguía distribuyendo imágenes de las víctimas, especialmente los días que tenían que ir a declarar al juzgado. Entonces hubo un segundo registro, y en una comparecencia judicial Cabezudo se presentó allí, llevaba un ordenador, un Mac, así como este, y entonces le preguntaron, ¿no?, porque usted ha distribuido esta mañana unas fotos de una persona que está citada hoy para declarar. Y entonces dice, no, eso ha sido un problema con Facebook, no sé qué, contó ahí una milonga. Y entonces dijo, no, porque yo tengo... el máster, ¿no? Tengo imágenes y tengo... Entonces, el original. Y señalaba el ordenador. Y no se le incautó. Y dice, tengo aquí... Seguía teniendo imágenes después de practicarse los registros, que fueron practicados por unos funcionarios de la Ertzaintza que cuando presentaron sus informes a preguntas del abogado de las víctimas, dijeron que ellos no tenían ni idea de temas informáticos. No, pero el momento más surrealista de esa comparecencia es cuando le dicen, ustedes incautaron los discos duros, sí, pero allí había un ordenador. ¿Por qué no se llevan el ordenador? Sí. Y los ertzainas contestan, porque el acusado nos dijo que ahí no había nada. Sí. Y yo lo comenté con un amigo, estaba hablando en WhatsApp con él, diciéndole, tío, lo que estoy viendo es completamente surrealista. Y le contaba esta historia y le decía, es como si, no sé, como si coges a Ted Bundy y Ted Bundy te dice, no, yo no he matado a nadie. Sí. Ah, bueno, y lo sueltas. No, es que dice que no hemos matado a nadie. O sea, eso es un acusado de poseer... por un sospechoso de poseer pornografía infantil al que
Cuando le van a llevar el ordenador, dice, no, el ordenador no os lo llevéis porque ahí no tengo nada. Y entonces la Ertzaina dice, bueno, vale, pues toma tu ordenador, me parece. O sea, cuando me pareció lo más acadabrante. Bueno, Alex, en este caso hay tantas cosas que son increíbles. La jueza instructora a una de las víctimas abrió unas diligencias, las declaró secretas y ordenó que a esa víctima se le pinchara el teléfono, se le colocara un micrófono en su vehículo y se le colocara en el vehículo una baliza GPS de seguimiento, que eso no se hace ni con terroristas. Eso te iba a decir, ni sospechosos de... O sea, colocar una baliza GPS, un micrófono dentro del coche y grabar las conversaciones. Y después de 1 año y medio, archivó esas diligencias previas, que eran unas diligencias previas, lo que se llama prospectivas, que es ilegal, que es decir, bueno, te voy a abrir unas diligencias a ver si te pillo en algo. No, unas diligencias se abren si hay unos indicios. En el juicio, ante la audiencia, hubo muchísimos momentos delirantes, pero hubo 2 especialmente llamativos. Uno, una comparecencia de un perito informático que se sienta ahí delante del tribunal y le dicen, bueno, ¿usted se ratifica en el informe que consta en el sumario que hizo en tal fecha? Y dice, sí, me ratifico. Y entonces el presidente del tribunal dice, bueno, y usted elaboró este informe con base en sus conocimientos científicos. Y dice, no. Dice, ¿cómo que no? Dice, no. A mí me contrató la Cámara de Comercio de San Sebastián para que hiciera un informe favorable a Cote Cabezudo. Cuando un perito le contrate quien le contrate, hace un peritaje basado en una ciencia. En la realidad, si no es un peritaje. Bueno, pues ese caballero terminó de declarar y el juez no dedujo testimonio, que es lo que tenía que haber hecho, y deducir testimonio para que un juzgado investigara a este perito. Y después, otro episodio increíble es un día en el que estaba citada una chica para declarar propuesta por la defensa de Cote Cabezudo. Y entonces esta chica llega a la audiencia de San Sebastián, la meten ahí en una habitación y de repente aparecen 2 señores ahí con toga que ella pensaba que eran del tribunal y eran los 2 abogados defensores de Cabezudo. Y le dicen, bueno, tú vienes a declarar sobre Cote Cabezudo y tú conocías a fulanita y a fulanita, ¿sí? Y a ti te consta que estas chicas fueron abusadas por Cote Cabezudo. Y esta chica dice, sí, bueno, me consta tanto que lo vi, porque estaba presente. Y entonces los abogados le dicen, bueno, pues ya te puedes ir. En un juicio, cuando una parte propone un testigo, el tribunal acepta o no acepta los testigos propuestos por las partes. Pero una vez aceptado... Esta era la chica que se suponía que iba a defender a Cote. Claro, que Cote la cita como testigo pensando que la iba que lo iba a cubrir, sí. Que lo iba a cubrir. Bueno, y entonces los abogados le dicen que se largue. Y entonces vuelven a la sala y uno de los abogados, riéndose, o sea, descojonado de la risa, esto se ve en el documental, le dice al presidente del tribunal, dice, bueno, señoría, que hemos estado hablando con esta mujer y que renunciamos a su testimonio. Y el presidente dice, bueno, pues muy bien, pues seguimos. El siguiente dice, oiga, vamos a ver, que una vez aceptado un testigo, aunque quien lo haya propuesto renuncie, tiene que ser interrogado por el resto de las partes, por el fiscal y por la acusación en particular. Y ella pidió hablar. No, después. Y entonces ella se quedó en la puerta porque los abogados le dijeron que se fuera.
y se quedó en la calle. Y cuando salió, se dirigió al abogado de las víctimas y dijo, oye, me ha pasado esto, yo he venido aquí, citada para declarar en un juicio, y han entrado 2 señores, no sé qué, y me han dicho que me vaya, pero yo quiero declarar. Y entonces el abogado dijo, bueno, pues presenta un escrito. Entonces esta mujer presentó un escrito y dijo, oiga, he venido ayer con la voluntad de declarar y quiero declarar. Hasta hoy. Terminó el juicio y no declaró. Joder. Esta persona importante de la que hemos hablado, que a ti te ha llegado, que hay material en el que aparece, en ese material está cometiendo un delito. Sí. Entiendo yo. Y la gente ya puede imaginarse qué delito está cometiendo, que no es posar desnudo, Sí. no es hacerse una foto artística. Sí. Mira, creo que son 2 ocasiones, Cote Cabezudo habló en sede judicial, y se ve en el documental, y dijo, citó a Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Fortuna en Antena 3, que era fue Mister España, Uh-huh. Primero Mister Guipúzcoa, después Mister España, y que es Cote Cabezudo quien le llevó a tal. Y Cote Cabezudo utilizaba a Jorge Fernández, tenía en su estudio una foto de Jorge Fernández desnudo, y utilizaba a Jorge Fernández como gancho, como aval. Como aval, y Sí. dice, oye, este ha llegado donde ha llegado gracias a mí. Y está desnudo, o sea, sí. Perfecto. Y en una declaración judicial, Cote Cabezudo dice, y estoy preocupado, porque entonces sale a relucir las fotos de Jorge Fernández, y dice, no, porque yo tengo en mis discos hay material de Jorge Fernández que le destruiría la vida. Sí, es verdad. Y yo me quedé atónito porque dije... Digo es verdad porque lo he visto, sí. Evidentemente, he visto el documental. A cualquier persona, el posar desnudo, que se publiquen esas fotos, puede desagradarte, pero no destrozarte. Puede tal, pero yo creo que a nadie, a mí mañana me sacan una foto desnudo y no me haría gracia, pero no me destrozaría la vida. Quiero decir, ni me arruinaría la carrera. Pero dice Cote Cabezudo ante el juez, tengo un material que le destrozaría la vida. Y después eso no se ha investigado, y cuando una víctima explica, después cuando se van atando cabos, pues todo va encajando. Cuando explica que ahí entraban terceras personas, o sea, no solo Cote Cabezudo, que abusaban sexualmente de estas mujeres, de estas chicas, menores y mayores de edad. Y eso, evidentemente, pues el Cote Cabezudo lo grababa, y ahí estaba ese material. ¿Quién es este señor? Es decir, ¿cómo pues mira, llega este hombre, este tal Cote Cabezudo a ser fotógrafo, a tener acceso a estas chicas? Te lo voy a explicar. Cote Cabezudo era dentista de San Sebastián. Tenía una consulta en la calle Urbieta 14, donde residía. Y su mujer se dedicaba a la fotografía. Y entonces hay un momento dado de su carrera en que él empieza a dedicarse a la fotografía y abandona su oficio de dentista y se dedica a la fotografía, y contacta con la agencia First Models, que era la única agencia que operaba en San Sebastián, porque el ayuntamiento de Odón-Elorza impedía que ninguna otra agencia pudiera trabajar en San Sebastián. Y Cote Cabezudo se convierte en el fotógrafo oficial de First Models, de forma que cualquier chica o chico que quisiera dedicarse al modelaje, ser modelo o dedicarse a la moda o tal, en San Sebastián tenía que pasar por First Models. Y en First Models, cada vez que llegaban, decían, pues tienes que hacerte un book. ¿Y dónde me hago un book? Pues a Cote Cabezudo.
Y Cote Cabezudo tuvo cierta relevancia como fotógrafo en su carrera. Tuvo un momento que era un fotógrafo conocido, con cierto... De pasarela al principio, sí, ¿no? Con cierto prestigio, y hubo un momento en que se dedicó, él, como todos los abusadores sexuales que tienen un punto de psicópatas, son inteligentes, entonces él detectaba muy bien cuando tenía delante a una chica con alguna debilidad. Una potencial víctima. Una potencial víctima. Y bueno, 30 años, que se dice pronto. 30 años abusando. Y después hay testimonios en la causa judicial en que acreditan que se celebraban unas fiestas de alto voltaje sexual a las que acudía gente importante, entre ellos gente de la judicatura, de la abogacía, del periodismo, y Cote Cabezudo suministraba chicas para esas fiestas. Y claro, en San Sebastián esto lo sabía todo el mundo. Todo el mundo es una forma de hablar. Lo sabía muchísima gente que callaba. Hubo un caso en San Sebastián hace no mucho tiempo que se llamaba el caso del tatuador de San Sebastián, que era un chaval que tenía un estudio de tatuaje, y un día una chica le denunció por haberle hecho tocamientos, no por violarla, por haberle hecho tocamientos. A la media hora de presentar esta chica la denuncia, este chaval fue detenido al juzgado y del juzgado a la cárcel. En su estudio, pintadas, violador, hijo de puta, asesino, manifestaciones en San Sebastián. Y yo, cuando hablo con gente de San Sebastián, digo, pero esto, o sea, el tatuador de San Sebastián, que parece, viendo las manifestaciones, las pintadas, que han violado a no sé cuántas mujeres o que las ha descuartizado. Sí, parece Andrei Chikatilo. Sí, por hacer unos tocamientos, que no lo defiendo, ¿eh? Pero, digo, ya. Pero es que del caso que estamos hablando. La justicia actúa inmediatamente y la sociedad reacciona. El ayuntamiento da un número de teléfono diciendo cualquier otra víctima que acuda al ayuntamiento y que acuda al juzgado y tal. Y con Cote Cabezudo, todo el mundo callado. Todo el mundo callado. En el documental salen testimonios, sale el testimonio de un periodista de San Sebastián que dice esto lo sabía todo el mundo, pero esta es una sociedad muy cerrada que la mierda la mete debajo de la alfombra. Que yo, cuando terminamos de grabar esa entrevista, no daba crédito que un tipo que es periodista cuente con su cara en un documental que sí, esto lo sabía todo el mundo, pero aquí la mierda la metemos debajo de la alfombra. Ha contado con un eficaz apoyo de los medios de comunicación, especialmente del Diario Vasco, que es el periódico de referencia en San Sebastián, con el que colaboraba asiduamente. Incluso en una de las comparecencias de prisión en las que se solicitó su prisión, no acudió Cote Cabezudo y su abogado dijo que es que estaba en el hospital. Al día siguiente, foto en el Diario Vasco de Odón Elorza, en la playa de la Concha, en un acto político, firmada por Cote Cabezudo. Es decir, no comparece a una citación para una vista en la que se va a decidir si ingresa en prisión o no, porque dice que está en el hospital y estaba haciéndole fotos a Odón Elorza. Y en otras había ido a Senegal. En la primera comparecencia de prisión, se celebra la comparecencia de prisión
sin Cote Cabezudo, y su abogado dice, no, es que está en Senegal. Porque Cote Cabezudo se separó de su primera mujer y hay otra derivada del caso muy grave, y es que esto lo hice yo un reportaje con la productora que tenía y con una web que tenía, se llamaba Sin Filtros, en el que contaba que Cote Cabezudo viajaba asiduamente a Senegal a violar niñas en Senegal, donde era conocido como el pedófilo español, y saqué testimonios y tal. Bueno, cuando yo publico ese reportaje, el abogado de las víctimas va a la Audiencia Nacional y presenta una denuncia por un delito de español cometido en el extranjero. La competencia es de la Audiencia Nacional. Y presenta una denuncia en la Fiscalía. Un año después va a la Fiscalía y dice, hola, que vengo porque yo presenté una denuncia hace un año por este caso. Pum. Y una funcionaria con nombre y apellido le dice, entra ahí en el ordenador y dice, si no, esta denuncia fue destruida. Y el abogado dice, bueno, se refiere a que fue archivada. Dice, no, fue destruida. Pero ¿cómo que destruida? Eso no es un término jurídico. Dice, no, pues porque el fiscal jefe, Javier Zaragoza, le trasladaron a otro destino y antes de irse ordenó destruirla. El fiscal Javier Zaragoza, senior, Javier Zaragoza junior, hijo de Javier Zaragoza, fue uno de los fiscales que estuvo en el inicio de las investigaciones del caso Cabezudo, que no hizo nada por que se investigara, sino más bien protegió a Cote Cabezudo, que hoy es letrado del Tribunal Constitucional. Y la denuncia que interpuso el abogado de las víctimas, Mario Díez, en la que denunciaba toda la trama de protección en la que estaba O'Donnell Orza junto a la magistrada Yolanda Domeño, y dando nombres y aportando los nombres de las personas que podían acreditar lo que él denunciaba, esa denuncia fue enviada a la Fiscalía de San Sebastián, que es como una broma cuando lo que se está denunciando es una trama protectora en San Sebastián. ¿Quién fue la fiscal de la Fiscalía General que para investigar lo que ocurría en San Sebastián le envía eso a los que no han investigado nada? Elvira Tejada, mujer de Javier Zaragoza, el que destruyó la denuncia, y madre de Javier Zaragoza, el que fue fiscal del inicio del caso. Yo soy un gran abanderado y defensor de la presunción de inocencia, porque creo que estamos en un momento histórico en el que lo que impera más es la presunción de culpabilidad, pero en este caso, en el documental se cuenta que incluso un vídeo de una violación de una menor estaba colgado en la página, que la chica lo dice. Sí. Dice, si es que hay un vídeo en el que se ve, y yo soy una menor, y se ve lo que están haciendo. Sí. Se llegó a colgar, que esa es otra. El descaro a la hora de poner el material. No uno, colgaba todos. Y cobraba 14,95 € por entrar. Y eran páginas, además, es que hay una cosa también, claro, es que ¿cómo no lo iban a saber todos? ¿Cómo no lo iba a saber todo el mundo en San Sebastián si decían las niñas que cuando eran menores se hacían fotos desnudas, luego sus fotos se las iban pasando los compañeros, cuando eran menores? O sea, chavales de 16 años pasando las fotos de una compañera suya desnuda que había posado para este señor y que había publicado ese material este señor. Este publicaba todo. Por eso... Por otro lado, un comportamiento absolutamente psicopático. No soy consciente ni de los riesgos, ni de que esté mal lo que esté haciendo. Sí, no, es
Pero vamos, que yo soy el primer defensor de la presunción de inocencia, pero Cote Cabezudo está condenado. Y claro, es que yo veía el documental y alucinaba. Otra cosa que me planteaba, bueno, para poner todavía más en contexto a la gente, efectivamente Cote Cabezudo trabajaba para esta agencia First Models. Había algunas que les decía, bueno, pues os voy a hacer yo un book en casa, y ahí él tenía como un proceso que, como suele pasar también en estos casos, se convierte en un patrón en el que van distintas víctimas que no se conocen de nada unas a otras, pero la historia es exactamente gemela. La misma. Sí, es impresionante porque la mayoría de las víctimas no se conocían entre sí y han hecho unos relatos que son absolutamente gemelos del patrón de comportamiento de Cote Cabezudo. Y hay una cosa muy bonita, en un caso como este, decir que hay algo bonito, que es el trabajo que hizo un funcionario de la Ertzaintza, el funcionario LK95, porque no se pueden dar los nombres, que fue clave para determinar la minoría de edad de las víctimas. Y es que este hombre, que estaba en la investigación, empezó a ver los vídeos. Y Cote Cabezudo permanentemente tenía puesta la radio con los 40 principales. Y entonces los 40 principales hacían listas semanales. Y entonces este funcionario, el EK95, dijo, voy a identificar las fechas por las canciones. Y las cuñas publicitarias. Y las cuñas publicitarias, sí. Y entonces, el número ha entrado en el número 6 la canción tal de Estopa. Y entonces él entraba, veía las cuñas publicitarias y dice, y esta tarde a las 8 en el Cursal hay un festival de no sé qué. Y entonces decía, este vídeo se ha grabado entre el lunes tal y el jueves tal. De tal año. De tal mes, de tal año. Y entonces decía, esta mujer que aparece siendo abusada en este vídeo, en esta fecha, esta mujer tenía 13 o 15 o 16 y en algún caso eran mayores, pero para certificar la minoría de edad de muchas de las víctimas fue fundamental el trabajo de este funcionario de la Ertzaintza, por decir que hay uno que cumplió con su obligación. Hay una chica que dice que empezó con 11 años. Sí. Y que es precisamente la que relata con más detalle que venían por el estudio amigos, sí, gente más o menos de la edad de este fotógrafo, edad sí, provecta, y que hacían y deshacían con ella a su antojo. Sí. Y 11 años. Y después, a mí me impresiona mucho la maldad de este tipo de Cote Cabezudo. Hay otro momento de una declaración judicial en la que se le dice, bueno, y se le exhiben unas fotos, más de 300 fotos de una sesión en la que hay 2 niñas menores de edad, en la que están lamiéndose los genitales. Y entonces le pregunta los abogados y el fiscal, y dice, bueno, ¿eran menores de edad? Y dice, sí, eran menores de edad, pero firmaron una autorización. Y dice, no, si es que un menor de edad ni con autorización. Y le dice, pero ¿y usted grababa a unas menores de edad en una actitud sexual? Y Cabezudo dice, pero no, ¿cómo sexual? Y dice, ¿a usted no le parece una actitud sexual explícita lamerse los genitales? Y Cote Cabezudo dice, no, era amistad, que yo no daba crédito. No, dice algo así, si mal no recuerdo, como que no era libidino, que no era carnoso. Yo creo que utiliza el adjetivo carnoso. Carnoso, sí. Que no era algo carnoso. O sea, es una cosa... ¿Y qué es lo carnoso? O sea, 2 menores de edad lamiéndose los genitales. No, es un caso
estremecedor. Y yo me quito el sombrero y siento una profunda admiración por estas mujeres que han denunciado, que han soportado el calvario de 10 años de investigación judicial en la que han sido revictimizadas. Hay una víctima que llega a decir: me he sentido más violada por Ana Isabel Pérez Asenjo, la jueza, que por Cote Cabezudo. Escuchar eso de una mujer violada es muy fuerte, ¿no? Y que den la cara, que no es fácil, porque hoy tienen sus vidas organizadas, sus trabajos, sus parejas, sus hijos. Es algo que habían dejado más o menos atrás, se podrían desentender y ha sido muy duro. Por eso que Disney que sabía de lo que les ha costado a estas mujeres. Nosotros hablábamos con ellos, les explicábamos: oye, que esto está siendo complicado. Y ellos insistían que de lo que más les interesaba eran los testimonios de las víctimas. Y que Disney haya tomado partido por el violador y por el pornógrafo infantil y haya abandonado a las víctimas, me parece tan terrorífico. Una compañía que es conocida por sus productos dedicados al público infantil. Permíteme incidir en el comportamiento de este hombre de Cote Cabezudo, en el modus operandi que utilizaba con las víctimas, porque creo que no está de más que se conozcan ese tipo de artimañas o ese tipo de proceder, porque él en un primer momento era una persona de auténtica confianza y que incluso las chicas describen como alguien simpático, como alguien agradable, que pasa muchísimo en estos casos, como alguien incluso puedes intuir que carismático, del que te fías, y que además las primeras fotos en muchos casos es con la madre allí, es la madre la que lo lleva a los estudios y está presenciando todo, y por eso bajan la guardia y dicen: bueno, la niña puede ir porque este señor es de fiar. Y como, pues eso, paulatinamente él va, ¿cómo decirte?, probando el agua, ¿no? Viendo, a lo mejor aquí puedo apretar un poco más en la siguiente sesión, si te bajas, si... O sea, ¿cómo va él? Sí, él va pasito a pasito y va detectando. Hay algunas chicas que en la primera insinuación de quítate esto, bájate esto, le dijeron que no. Y hay otras chicas que no tuvieron fuerza para decir que no, que se sintieron bloqueadas y que volvían. A mí hay gente que me ha preguntado, dice: bueno, oye, joder, pero si volvían, que es lo que dice Cote Cabezudo, pues si ellas volvían... Y digo: oye, pero hay que tener un poco de empatía y de entender la situación de estas chicas que eran coaccionadas, que Cote Cabezudo decía: o vuelves, o el material que tengo tuyo se lo hago llegar a tus padres y lo cuelgo en internet. Claro. Que después lo hacía. Y además eso, que cumplía las amenazas. Sí. Y claro, estas mujeres se bloqueaban. Se bloqueaban. Es de una maldad, y sí, y ese era, y después, pues quítate esto, quítate lo otro, no sé qué. Ahora él utilizaba mucho, dice: ahora vamos a hacer un vídeo que es como de masaje de un spa, y entonces el aceite, te pongo aceite, les echaba aceite, entonces ahí empezaba. Te pongo yo el aceite porque yo sé, porque si te lo vas a echar mal, te lo echo yo porque te va a quedar mejor. Exacto. Y dicho esto, también quiero decir, yo conozco a muchos fotógrafos que se dedican a la fotografía erótica, no pornográfica, a la fotografía erótica, que nadie piense que todos los fotógrafos que hacen desnudos son violadores, o sea, que no es así. Uh-huh. Y después Cote Cabezudo, a muchas de ellas... Lo interesante de esta historia, perdona, Melchor, porque esto es muy común y más en la era de Instagram, los books, los fotógrafos, modelos, es el hecho de marcar desde un principio cuáles son los límites. Como tú has dicho, hubo niñas
que le dijeron a la primera no. Y ahí se acabó. Sí, pero no todos los seres humanos somos iguales ni tenemos las mismas capacidades y tal. Y hubo... Pero por eso digo, para quien nos escuche, para quien simplemente eso, que es importante desde el minuto 1 marcar los límites. Sí. Me refiero a potenciales modelos o gente que trabaje, bueno, pues que tengan eso en cuenta. Y después él, muchas de ellas no sabían y se enteraron después de que Cote Cabezudo, que estaba haciéndoles fotos, tenía colocadas unas cámaras que grababan en vídeo. Es decir, muchas de ellas se enteraron de que había vídeos cuando un amigo dice, oye, he visto un vídeo tuyo en una página pornográfica. Y estas chicas dicen, ¿pero qué me estás diciendo? Es imposible. Y dice, no, mira. Es durísimo, durísimo. Y lo que han vivido estas mujeres con Cote Cabezudo y después con la investigación y después el abandono, el que los medios no les hayan hecho caso, eso ha sido muy duro para ellas. Y yo por eso tengo, aparte de que las tengo un aprecio ya personal, porque son muchos años de relación con ellas, siento una admiración y una devoción por estas mujeres. Me parece tan admirable el coraje que han tenido de denunciar, que es para quitarse el sombrero. Es que tú dices, son 21 mujeres, 21 víctimas. Bueno, pero no son, o sea, no están todas las que son. No, por supuesto. Ese es el tema. Bueno, ahí se pueden hacer cálculos. 30 años... hay unos especialistas en psicología y en delincuencia sexual que dicen que podríamos estar ante el depredador sexual más importante que haya habido nunca en España, y que pueden ser decenas, múltiples decenas, las víctimas de Cote Cabezudo. Por eso las víctimas que han denunciado y que aparecen en el documental dicen, me gustaría que este documental sirviera para que cualquier víctima de Cote Cabezudo, aún estando condenado, vaya a presentar una denuncia y sigan denunciándole. Es estremecedor pensar la cantidad de víctimas que no han denunciado. Y que después muchas que no han denunciado, viendo cómo evolucionaba la investigación y viendo cómo eran tratadas las víctimas en ese juzgado por la juez Ana Isabel Pérez Asenjo. ¿Y los padres de estas niñas dónde están? ¿En qué papel desempeñan o han desempeñado? No, bueno, hemos hablado de que allí todo el mundo sabía lo que se estaba haciendo. Hay algunos casos de padres que acompañaron y firmaron autorizaciones, pues pensando que iban a hacerse unas fotos, y que sus hijas, coaccionadas por Cote Cabezudo, y que pues es una reacción que se puede entender bien, no se lo contaron a sus padres. Y hay algunas que todavía hoy no se lo han contado. Es que hay un momento en el documental en el que una niña dice, es que le llegaron a mandar las fotos a mi padre. Yo pensaba... Yo soy de Acostado Morte, en Galicia, que es un sitio en el que la gente es bastante brava. Pero yo pensaba, eso pasa allí, que luego hay que verlo, pero digo, eso pasa allí. Y el padre dice, ¿pero esto quién te lo ha hecho? Dice, no, este fotógrafo que vive allí en la plaza del no sé qué, que hace fotos. Y este tío va... y allí en medio del pueblo le hace un roto, pero vamos, o sea, lo coge, lo arrastra, lo saca de la tienda y lo... No sé, es que, es que estamos hablando de muchísimas niñas. Sí. Es que no... Quiero decir, más que nada para entender. No, porque no lo sabían. Pero este hombre, el que le llega la foto que le manda, que dice que al padre le llega una foto de esta niña... Sí, bueno, y después hay que
ponerse en... Porque luego pero estaban en internet al alcance de todo el mundo. Estábamos diciendo que todos los niños tenían fotos de, Bueno, mira, tengo una foto de Pepita. En internet al alcance de todo el mundo que consume pornografía y pornografía infantil. No, porque los compañeros de esas niñas tenían esas fotos. Sí, bueno, no todos, pero sí, algunas de ellas se enteraron porque un compañero o un compañero de trabajo o un compañero del instituto dijo, oye, que te he visto en tal página. Ya. Es que es tremendo. Evidentemente, yo en todo el proceso y sobre todo viendo el documental empatizo mucho y me pongo en el lugar de ellas y... Es terrible. Luego, claro, o sea, también está quien piensa, no, pues yo llego allí y me dice que haga esto, que haga lo otro, y yo cojo y vamos, le digo que le pueden dar y me voy. Y no estoy seguro de que no es tan fácil. Una vez estás allí, vamos tienes a ver. 14, 15, Alex, 16 años, una persona mayor, Alex, que es un gran fotógrafo, que es de la agencia de modelos más importante de San Sebastián. Que te recibe con una foto desnudo del presentador que ves a mediodía en televisión. No, que no es nada sencillo, que no es nada fácil. Y que es el poder... O sea, este hombre abusaba desde el poder que tenía de ser el referente de la fotografía de modelaje y el fotógrafo oficial de la única agencia que había en San Sebastián y el fotógrafo de cámara del alcalde de San Sebastián. Y Melchor, yo entiendo, porque evidentemente lo entiendo también porque conozco un poco de cómo funcionan los medios, sí entiendo la parte en la que se va a hacer un reportaje, llega una llamada de arriba, ese espectro al que nos referimos como de arriba, y entonces no se emite. Lo que me cuesta un poco más entender es a las asociaciones feministas quién las frena. Tú vas... Mario Díez y estas chicas llamaron a todas las asociaciones feministas de las que tenían conocimiento. Solo una responde. El resto de asociaciones, ¿quién las frena? Pues quien le paga las subvenciones. Quien le paga las subvenciones. No sé. Los partidos políticos. O sea, estas chicas dicen, nos vamos a manifestar porque ha pasado algo gordísimo, ha habido un escándalo, unas niñas les han hecho... Y alguien les dice, no, mejor no lo hagáis porque... Sí. Pues entonces es que no tiene ningún sentido esa asociación. No solo entiendo, yo tengo un concepto muy... una concepción muy infantil del mundo y entonces hay cosas que todavía no alcanzo. Yo digo, ¿dónde está la ministra Irene Montero? ¿A eso voy? ¿Qué ha hecho por ayudar a estas mujeres? Y es que es muy ilustrativo. La única asociación feminista que ha hecho algo es una pequeña asociación magnífica de Irún que no recibe ninguna subvención. Es muy indicativo, ¿no? Ya. Y es que no hay nada en YouTube tampoco. En YouTube. Yo en YouTube he visto tus vídeos de Mirage Express y vídeos de Mario Díez. Que todo esto saltó, que estábamos hablando, efectivamente encomiable lo de las chicas, pero lo de Mario es porque Mario se metió en un jaleo. Impresionante. No. Mario tiene la vida ya difícil. El trabajo de Mario Díez es inconmensurable y tiene un mérito bárbaro. Y claro, en la audiencia de San Sebastián y la jueza, yo creo que pensaban, dice, a este tío le vamos a cansar. Ya se cansará de presentar un recurso, otro recurso. Y resultó que no se cansaba. Y que ahí sigue. Mario, ¿cómo se entera? Todo esto, para seguir contextualizando, para quien no esté al tanto, todo esto salta el día que Mario sube un vídeo a YouTube. El 8. Grabándose él a sí mismo, él solo en su casa, y empieza a decir... Todo esto que estamos aquí exponiendo lo dice Mario el solo, cuando nadie, absolutamente nadie en el mundo hablaba de esto en público. Mario sube ese vídeo a internet, en el que lo cuenta todo, y a partir de ahí salta la liebre. Ese vídeo tiene cerca de 1 millón de visualizaciones. Sí,
Bueno, pues Mario Díez, que es fotógrafo y que hace fotografía de desnudos, una amiga suya, modelo, le cuenta un día y dice, oye, tengo un problema con un fotógrafo de San Sebastián. Es una chica a la que Mario le había hecho unas fotos para una portada de una revista muy conocida. Y le dice, tengo un problema, fotógrafo de San Sebastián, Cote Cabezudo, que ha publicado unas fotos mías sin tener que haberlas publicado. Bueno, y entonces, y Mario le plantea, bueno, pues busquemos un acuerdo extrajudicial que va a ser más rápido y recómprale los derechos y dile, oye, te recompro los derechos de las fotos y retira esas fotos. Que Cote Cabezudo las cuelga cuando ve la portada. Esta chica ya es conocida y dice, entonces ahora saco estas fotos. Y entonces negocian una cantidad, esta chica le paga esa cantidad a Cote Cabezudo y Cote Cabezudo no retira las fotos. Y entonces Mario presenta la primera acción judicial. Perdona, Melchor, que eso es algo que hacía él también de forma recurrente. Llegaba a un acuerdo con las víctimas de, vale, yo quito estas fotos de internet, si me pagáis, a una creo que le cobró 2.000 euros, a otra 500, si me pagáis esta cantidad. La víctima pagaba y las fotos no solo, e incluso a veces incluso había más material todavía. De hecho, Cote Cabezudo, aparte de la condena en la causa principal por las violaciones y por la pornografía infantil, tiene numerosas condenas por otros delitos en lo que se llama piezas separadas, por estafa, por desobediencia a la justicia, tal. Pero por estafa, por estos hechos. Sí, él... en más de una ocasión cobró por que las chicas le recompraran esas imágenes para que las retirara y él cobraba y no las retiraba. Y entonces Mario se entera de este caso, dice, yo no me puedo quedar callado. No, y entonces él, hay un momento dado en que se da cuenta y se encuentra con, dice, aquí hay... porque él empieza a bichear por internet y empieza a ver el material de Cote Cabezudo y empieza a ver lo que hay. Y entonces contacta con algunas chicas que le cuentan, bueno, y entonces va encontrando chicas, otras chicas que al ver que Mario está presentando querellas en nombre de una o de otra, dicen, oye, yo también... y a unas las localiza Mario y otras localizan a Mario. Y Mario, durante 10 años, ha hecho un trabajo que es hercúleo jurídicamente y soportando... Y solo. Y solo. Solo, completamente solo. No tiene un mérito del... No, es un tipo... yo ahora mismo tengo el honor de decir que es uno de mis mejores amigos, porque han sido muchos años que he sido el único periodista que se ha ocupado del asunto y he hablado mucho con él y le conozco muy bien y es un tipo fuera de serie. Y bueno, él estudió Derecho, empezó a ejercer, estuvo unos meses ejerciendo y lo dejó para dedicarse a la fotografía. Y cuando le llegó este caso, él estaba dado de alta en el colegio como no ejerciente, en el colegio de abogados, y entonces se dio de alta como ejerciente y volvió a ejercer el derecho con este caso. Cote ahora está en prisión. Sí. ¿En qué punto está el caso? ¿Qué es lo que quieren las víctimas? El caso está pendiente de que el Tribunal Supremo, que se reúne el 23 de febrero, decida sobre los recursos y el Tribunal Supremo puede absolverle, puede dejar la sentencia como está o puede aumentarle la condena en función de lo que pide cada una de las partes. Y después Cote Cabezudo depende
de una administración penitenciaria del gobierno vasco y está ya intentando pedir permisos. Sería terrorífico que Cote Cabezudo pudiera salir con un permiso y pasearse por San Sebastián, donde viven varias de sus víctimas, ¿no? Imagínate lo que supondría para una víctima cruzarse un día por la calle con Cote Cabezudo, ¿no? Aparte, es un hombre al que, a tenor del perfil que hemos trazado aquí, sería esperable que volviese a hacer cosas parecidas. Bueno, yo soy periodista, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero he hablado con muchos psicólogos y psiquiatras que me dicen que es una tipología delictiva en la que la inmensísima mayoría reinciden. ¿Y qué pasaría si este hombre vuelve a la calle? Bueno, yo es que prefiero no imaginarlo. Me parecería tan terrible que sin cumplir su condena pudiera salir o obtener un beneficio penitenciario o un tercer grado penitenciario y tal. Me parecería tan increíble, no quiero ni imaginarlo, porque me pongo en el papel de las víctimas. O sea, para las víctimas sería terrorífico. O sea, terrorífico. Las víctimas, una vez que este hombre ingresó en prisión y ha sido condenado, bueno, pues no les quita lo vivido. Lo vivido. Ellas dicen, ¿no?, que algunas que cuando presentaron la denuncia decían, no, esto es delito ha prescrito. Y dice, bueno, ha prescrito, y dice, en mí no prescribe. Las violaciones que me hizo este hombre no prescriben en mí. Y no quiero ni imaginarlo. O sea, no descarto que ocurra, viendo la protección que ha dispuesto Cote Cabezudo y viendo las advertencias que ha hecho. Hace poco veía el documental El techo amarillo de Isabel Coixet sobre un profesor de teatro que abusó sexualmente. Sí, no lo he, no he podido verlo. Mantuvo contactos sexuales con muchas de las alumnas menores y eso, pues ese escándalo saltó. Se habló, el colegio en el que daba clases lo supo. El tema es que ese señor a día de hoy está en Brasil dando clases de teatro a menores. Y eso es lo que pienso yo ahora cuando hablamos de este señor y de qué pasaría si ese hombre se fuese, saliese. Y es lo que es aterrador. Sí, es aterrador. Él tiene una mujer senegalesa, tiene una hija con esta mujer. Cabezudo escribe recurrentemente cartas al juzgado y a la audiencia pidiendo que le pongan en libertad. Hay una carta que me dejó estupefacto, cómo hablaba de su mujer, diciendo me tienen que sacar de la cárcel porque mi hija está en el colegio y su hija es pequeña, y dice, y mi mujer es una mujer senegalesa que es analfabeta absoluta y no puede ayudar con los deberes a mi hija, y entonces me tienen que sacar de la cárcel porque tengo que ayudar a mi hija a hacer los deberes. Entonces, yo que no descarto que en algún momento le den el tercer grado, que tenga permisos y tal. No quiero ni imaginarlo, lo que supondría para las víctimas, y me preocupa muchísimo. Cuando dices que esta serie documental se va a ver pronto, ¿de qué margen de tiempo hablamos?
No No te me puedes puedo decir. dar una fecha, pero te garantizo que se va a ver y que se va a ver pronto. ¿Y qué creéis que va a pasar? ¿Qué esperáis que pase? Bueno, pues que la gente se entere. Eso ya es un paso, entre otras cosas, para evitar que vuelva a suceder. Yo creo que es muy bueno que la gente vea lo que ha sucedido, ¿no? Y después esto se va a ver en todo el planeta. La administración de justicia española va a quedar como lo que es, como un desastre descomunal. Y yo creo que es muy bueno que los ciudadanos sepan lo que ha ocurrido con este caso y yo espero y confío, como las víctimas que han denunciado y que aparecen en el documental, que sirva para que otras víctimas se animen a denunciar. Y después tengo la certeza, por mi experiencia periodística, al final la verdad termina saliendo. Y aquí el caso Cote Cabezudo no ha terminado con su condena. Yo voy a seguir investigando el caso, y especialmente en todo lo relacionado con esa estructura de protección de que dispuso Cote Cabezudo, que me parece tan repugnante o más que lo que ha hecho el propio Cabezudo. Te voy a hacer una pregunta terrible, pero que imagino que tú ya te habrás preguntado y seguramente habrás investigado y tendrás algunas respuestas. ¿Solo hay un Cote Cabezudo en España? Yo no conozco otro caso equivalente. Pero no tengo... No, bueno, cuando un caso llega a... salpica a tan altas esferas, no sé, a mí la intuición me diría que podría haber más, pero bueno, no lo sé. Yo no los conozco. Si lo conociera, lo denunciaría. Uh-huh. Y cualquier información que a mí me llegue, no hay gobierno, partido político, empresa o juez que me vaya a impedir contar todo aquello de lo que yo pueda enterarme y denunciar, si de lo que me entero es un hecho delictivo, todo aquello de lo que yo me entere. Y yo no voy a dejar de investigar. No hay nadie que pueda lograr que yo vaya a dejar este caso. Nunca. Pues, Melchor, te felicito por tu trabajo hercúleo también, por lo que estás haciendo, por tu insistencia, por tu tenacidad, por el documental, la serie documental, que yo la he visto y es una serie que de verdad está muy bien hecha, merece mucho la pena, y trasládale también mi felicitación a las chicas y a Mario. Así lo haré. Y ojalá que esto sirva para que tengan más voz y para que tengan más apoyo y que consigan lo que merecen. Pues te lo agradezco muchísimo, Alex, y en nombre de estas chicas y de Mario te agradecemos que nos hayas permitido contar y compartir contigo en este programa de tanto éxito, que será utilísimo. Pues ha sido un placer, Melchor. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.